Ciertamente se estarán preguntando, pero Otto, ya vamos por el tercer capítulo de este curso y aún no hemos visto lo que son las tablas dinámicas. Pues es muy importante tomar en consideración estos conocimientos previos para poder llegar a manejar de una forma muy eficiente lo que son las tablas dinámicas. Incluso lo que vimos en el capítulo anterior, cómo convertir nuestro rango de datos simple en una tabla, pues con solo tener el formato de tabla, nosotros ya tenemos unas grandes ventajas y eso es lo que podemos ver a continuación. ¿Cuáles son las ventajas a las que me refiero? Simple, y lo voy a resumir en una sola cosa. En el capítulo anterior convertimos nuestro rango simple en formato tabla, y al hacer eso hemos tomado todo ese rango de datos y lo hemos convertido en un solo objeto. Algo que no vimos en el capítulo anterior, que es lo siguiente. Aquí en la esquina superior derecha, en la pestaña Diseño de tabla, podemos notar que este objeto se llama tabla 1, lo cual nosotros podríamos personalizar este nombre. Le vamos a poner como prefijo TBL ventas, ¿sí? Y en ese momento nosotros ya tenemos un objeto, TBL ventas, que si nosotros nos ubicamos en cualquier hoja de cálculo dentro de nuestro libro de trabajo, fácilmente acá en el cuadro de nombres buscamos TBL ventas y automáticamente nos redirigirá hacia TBL-ventas. Pues esta es la ventaja, porque manejar la información, administrar un rango de datos como un solo objeto, hace más eficiente nuestro trabajo, ¿sí? Y de esta forma nosotros, a partir de este origen de datos, vamos a crear nuestra tabla dinámica, que de hecho no es necesario seleccionar todo el rango, sino simple y sencillamente, manteniéndonos dentro de una celda dentro de nuestra tabla, nosotros podríamos insertar una tabla dinámica. Cabe destacar que esta tabla no es una tabla dinámica, sino que es un formato de tabla, lo cual pueden ver que el encabezado contiene autofiltros. Nosotros podríamos filtrar la información por columnas individuales para obtener como resultado un dato que estemos buscando en particular. Como por ejemplo, nosotros podríamos agrupar únicamente lo que son facturas, omitiendo lo que son los comprobantes de crédito fiscales. Y acá únicamente tenemos las facturas, ¿sí? Este autofiltro lo podemos eliminar desde acá, ¿sí? Para que vuelva a mostrar todos los datos. Incluso aquí en la pestaña datos yo puedo deshabilitar lo que es este filtro, ¿ok? Entonces, de esta forma, nosotros podemos tratar la información como un solo objeto. Ok, ya partiendo acá, nosotros acá en la pestaña insertar, vamos al grupo tablas y seleccionamos lo que es tabla dinámica. Noten este cuadro de diálogo, crear tabla dinámica. Seleccione los datos que desea analizar. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro rango de datos, que es la tabla TBL-ventas, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos utilizar un rango de datos simple para poder tomar ese origen de datos y llevarlo hacia una tabla dinámica, ¿sí? No hay ningún problema por eso, pero eso implica las desventajas que al inicio yo les comentaba. Ok, entonces, yo aquí también puedo utilizar fuentes externas de datos, es decir, como puede ser un archivo de Access o una base de datos alojada en un servidor como SQL Server, ¿ok? Incluso aquí nosotros tenemos la opción de elegir el destino a donde deseamos colocar el informe de la tabla dinámica, que en este caso está seleccionado como nueva hoja de cálculo. Generalmente, cuando los rangos de datos son pequeños, para poder manejar esos datos, nosotros ubicamos generalmente la tabla dinámica dentro de la misma hoja de cálculo donde tenemos la tabla nosotros del origen de datos. Pero en este caso vamos a utilizar lo que es nueva hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, esta parte la vamos a ver posteriormente, que esto es agregar estos datos al modelo de datos. Ya esto se refiere a poder agregar múltiples hojas de cálculo con diferentes tablas para tener un modelo de datos y hacer una relación. Eso lo veremos más adelante. Por lo tanto, en este momento vamos a dar clic acá en aceptar y aquí ya tenemos nosotros en el extremo derecho de nuestra pantalla, pues los campos que se encuentran en nuestro origen de datos. Cada uno de ellos los podemos tomar desde acá. Digamos que el código del producto lo podemos
poner acá en filas. Observen. Luego tenemos lo que es la cantidad de ventas. Vamos a buscarla acá. Aquí la tenemos. Lo vamos a poner en valores. Y aquí tenemos totalizados todos los códigos de productos, ¿sí? Partiendo de nuestro origen de datos. Esto de trabajar con tablas dinámicas nos facilita el análisis de datos para poder nosotros dar un resultado, ¿ok? Por lo pronto les he mostrado de la forma más sencilla cómo crear una tabla dinámica. Nos vemos en el siguiente vídeo.